Entonces continuemos con el tema. Y hay dos sistemas que todavía tenemos pendientes. Ayer completamos, ya que por la tarde completamos todo lo que nos gusta en la mañana con las vías. Un poquito del sistema límbico y para recordar por qué el sistema límbico lo llamamos sistema límbico, pues porque cuando lo descubrieron a finales del siglo XIX con el siglo XX, no sabían exactamente si correspondía a la corteza o al tronco. Entonces decidieron que estaban en el limbo, que no sabían si era para un lado o para el otro, y se quedó como sistema límbico en esa época, y nunca más le cambiaron el nombre. Entonces, hace parte de esto entonces el septo, el bulbo olfativo, el giro cingulado, teniendo en cuenta que el bulbo olfativo no es que haga parte de él en efecto como tal, porque viene de otro lado. El hipotálamo, que es solito, él hace su propio sistema. La amígdala es así, el hipocampo y los cuerpos mamilarios como fuerte referencia de anatomía. ¿Para qué sirve? Es lo que nos interesa. Comportamiento emocional e impulsos de motivación, sí. Y nuevamente nos dirigimos a la clase de ayer cuando vimos las tres áreas de asociación, y hablamos de la área de asociación occipital y hablamos de la prefrontal y hablamos del sistema límbico y dijimos que una era la inteligencia, que la otra era más del juicio, pero que el límbico era más de las motivaciones y de las emociones. Entonces aquí estamos comprobándolo una vez más. ¿Cierto? También cumple funciones vegetativas del encéfalo. Cuando estoy hablando de funciones vegetativas, estamos hablando de funciones de tipo viscerales, involuntarias, las cuales yo no puedo manejar. Y tiene un componente fundamental que, como le digo, a veces él es solito, ¿cierto? Que es el hipotálamo haciendo parte de ese sistema. Anatómicamente, porque dice allá que tiene la posición clara del hipotálamo, porque está en todo el centro. Este es hipocampo, no me lo van a confundir, este es hipocampo, ¿cierto? En cambio, el hipotálamo está allá en la profundidad, ¿cierto? Aquí, en esa parte que hace parte del encéfalo, ¿cierto? Y si lo vemos aquí, mírenlo acá. Voy a volver acá. Es que esto es como me vuelvo, ¿sí? Así, ¿cierto? Aquí está en todo el centro, si lo ven acá, en esta zona. Pero si lo vemos para entenderlo mejor, veámoslo acá, miren, está en el centro. Y está rodeado por toda esa otra cantidad de estructuras que hacen parte del sistema límbico, pero él está en la mitad. ¿Y qué importancia tiene? Que puede comunicarse con todos. Entonces, por eso habla ya de la comunicación. Y se comunica con todo cuando yo hablo de paleocorteza o corteza antigua, de neocorteza o corteza nueva, o sea, con las partes estructurales desde el punto de vista evolutivos que tienen que ver más con el raciocinio, la paleocorteza con lo que nos acerca más a la parte animal, pues. Con el fascículo prosencefálico medial, con proyectos cortos como unirse con ellos o con estos o con estos. Eso es lo que dice con Entonces, es un espacio chiquito, mírenlo acá. Este es el hipotálamo, 4 granitos, un espacio reducido, se considera que en los adultos son entre 2 o 3 centímetros, muchos 3 centímetros. Se comunica con todo el sistema límbico y por eso es que es importante la diapositiva que habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿con quién se comunica el hipotálamo? Entonces, siempre hemos visto relacionarlo con la parte endocrina, entonces tiene una comunicación hipofisial. Esa comunicación hipofisial tiene dos vías, una vía nerviosa y una vía vascular, con el sistema porte hipotálico hipofisial, pero también tiene vías de comunicación posteriores e inferiores, ¿cierto? Hacia el tronco encefálico, hacia el cerebelo, ¿cierto? Hacia la médula, y superiores hacia la corteza, tanto la neocorteza como la paleocorteza. Por eso aquí, entonces está hablando del sistema hipotálamo hipofisial, el porte hipotálamo hipofisial y algunos fascículos que están muy bien. Funciones todas las que quieran. Aquí sí que las cosas se enredan con el hipotálamo por la cantidad de funciones.
Entonces uno las podría dividir en funciones de tipo endocrino y funciones de tipo neuronales. Entonces, control de la presión arterial, control de la sed, conservación de líquidos, control de apetito y saciedad, control de la temperatura y control endocrino. ¿Cómo hace para tener tantas funciones? Lo puede hacer gracias a que el hipotálamo, siendo tan chiquito, está dividido en núcleos y cada uno de esos núcleos cumple funciones específicas. Y cuando yo hablo de núcleos, hablo de grupos de neuronas que están conformando todo ese hipotálamo. Mírenlos acá, estos son los núcleos que yo les digo. Parece que esto fuera una ciudad y que estos eran los barrios. Entonces cada uno de ellos, con sus neuronas, cumple funciones específicas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace el hipotálamo para cumplir la regulación cardiovascular? Dice que responde a estimulación de zonas principalmente los núcleos laterales y posteriores, donde encontramos neuronas que tienen la capacidad de, al estimularse, aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. O núcleos preópticos que hacen todo lo contrario, lo que se encargan es de disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En otras palabras, unos tienen más que ver con que el hipotálamo mande estímulos simpáticos y otros con que mande más estímulos de tipo parasimpáticos. Para el control de la temperatura, siempre se lo denominó al hipotálamo como el termostato interno que todos tenemos. Está a cargo del núcleo preóptico. Y entonces dice que esta va a desencadenar todas las acciones necesarias. ¿Cuáles son las acciones necesarias? Por ejemplo, el temblor, que nos dé escalofrío, para poder regular las temperaturas internas y externas. Por ejemplo, que haga descargas para sudor. Entonces, una cosa cuando tenemos frío intenso, otra cosa cuando tenemos calor intenso, y todo eso se encarga para poder regular la temperatura, el hipotálamo. El control del aura corporal gracias a unas neuronas específicas que están allá en el hipotálamo que se llaman osmorreceptores. Y los osmorreceptores son capaces de interpretar cuando la osmolaridad está alta o cuando la osmolaridad está baja y mandan estímulos a un centro que hay allá que se llama el centro de la sed y a otro estímulo para el desenganche o la fabricación de ADH que se acumula en la neurohipófisis y por eso la estamos mostrando acá. Ahí dice. Entonces, esas que dicen células neurosecretoras tienen que ver con los osmorreceptores. Entonces, por eso aquí habla del proceso de la sed, aumento de la osmolaridad, depresión de los núcleos supraópticos y inmediatamente que sentimos la necesidad de beber agua. El aumento de la osmolaridad también detecta los núcleos supraópticos y el estímulo de la secreción de ADH. Tiene que ver otro núcleo del paraventricular, del hipotálamo, para secretar otra hormona que no es la ADH, sino la oxitocina, y esta tiene relación directamente con el útero grávido y con la mama, ¿cierto? Para desencadenar el trabajo de parto y la expulsión de leche, no la producción, sino la expulsión de leche también. La producción de la prolactina. Y tiene otros centros especializados para la regulación de la alimentación, ¿cierto? Que son el centro del hambre y el centro de la saciedad, ¿cierto? Que cuando se estimulan, entonces, si yo ya he comido lo suficiente, se estimula el centro de la saciedad. Y si no he comido, se estimula el centro del hambre, dependiendo del organismo. Entonces, para la regulación de la alimentación tenemos el área hipotálica lateral, con el centro de la saciedad, está relacionado con los cuerpos maminales. El control hipotalámico de la secreción de hormonas hipofisiales también, pues ya todo el cuerpo de las hormonas de la hipófisis, básicamente 6, ustedes las conocen perfectamente bien con sus células basales y las células sinónicas, ya la tienen que recordar, ¿vale? Pues esta parte es muy sencilla. Bien, toda esa parte que hemos visto tiene toda la cantidad de funciones que tenemos que cumplir con base en lo que es el hipotálamo. Pero sobre el comportamiento emocional, entonces tenemos la región del hipotálamo lateral, produce aumento de la actividad del individuo, genera situaciones de cólera, manifiesta y lucha. En cambio, la ventosidad y zonas adyacentes está la sensación de saciedad de la cual ya hablamos, la disminución del consumo de alimentos y la tranquilidad, no es la diferencia con esto. Y hay dos muy interesantes, los núcleos periventriculares: sensación de temor y reacción frente al castigo. Y las zonas anteriores y posteriores están relacionadas con el impulso sexual.
es qué zonas se estimulan para que produzca qué, porque ya sabemos que todo eso lo produce el hipotálamo de una u otra manera. ¿Cómo lo comproban? Es lo que dice Gator. Cuando uno lee esta parte de Gator es para uno poder estudiar qué es lo sano. Entonces él le muestra a uno qué pasa si se lesiona. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una lesión de la región lateral o una lesión de la región ventral, disminución de las ganas de beber y comer, con aumento de la pasividad de la persona. ¿Me vuelvo? Por favor, para que lo entendamos. No, aquí se fue. No. No, ahí, eso. Entonces, mire la región lateral. ¿Para qué sirve? Aumento de la actividad del individuo en una situación de cólera manifiesta. El ventromedial, saciedad, centros de la saciedad, sensación de saciedad, disminución de alimento. Entonces, ¿cuál es? Entonces, vamos acá. Si ustedes tienen una lesión en la región lateral, tiene disminución de las ganas de beber y comer, porque está dañado por centro. Es del hambre, ¿verdad? Y aumento de la pasividad de la persona, ¿cierto? Porque ahí están las zonas que tienen que ver con la agresividad. Pero miren que si la lesión es ventromedial, hay incremento del apetito, ¿cierto? Aumento de la ingesta de agua. ¿Por qué? Porque por ahí también tenemos ahí con la ADH y la hiperactividad. Porque está la zona de la tranquilidad. Me devuelvo, ¿cierto? Por ahí está la zona de la tranquilidad. Y está la zona de la disminución de consumo de alimentos. Entonces todo lo contrario si está dañado. Muy bien. Otra cosa que se descubrió con respecto a la motivación y sobre todo al comportamiento es las funciones de recompensa y castigo cumplidas por el sistema límbico. Ya nos salimos, algunas de ellas no tienen directamente que ver con el hipotálamo, sino que están relacionadas con el hipotálamo y otras zonas. Algunas estructuras están relacionadas, por eso lo que dice ahí, con afecciones. Y entonces, algunas de esas zonas, como lo estamos viendo acá, si reciben estímulo, uno podrá desencadenar distintas maneras de comportarse. Aquí ese es el ejemplo del ejercicio que hicieron con ellos. Él decía de preferencia el modo por el estímulo del centro de la recompensa sobre una comida deliciosa. Al aplicar el estímulo en el área del cerebro, miren acá, mediante un mecanismo que el animal va a controlar, si estimula una zona de recompensa, esto no va a parar de echar dicho mecanismo y hasta que viene la repetición en una hora. Entonces, dicen que estímulos demasiado intensos en esta zona generan ira. Y las zonas de castigo, pues todo lo contrario, esos elementos del animal va a mantener todo el estimulado con una sensación grave, con la estimulación de la palanca, se va a estimular regiones de castigo. Sí, simplemente para decirle que en distintas zonas se encuentran zonas de recompensa y zonas de castigo. Entonces, ¿cuáles son los principales centros de castigo? Sustancia gris del mesencéfalo, que rodea el acueducto de Silvio. Zonas periventiculares del tálamo y el hipotálamo están relacionadas con zonas de castigo. Entonces, esto lo hicieron con animales, ellos lo conocen claramente. Entonces, al estimular esas zonas, algunas tienen que ver con patrones de ira. ¿Y cómo lo descubrieron? Al estimular esas zonas, el animal hacía todo esto que ustedes conocen perfectamente bien, sobre todo con animales como los gatos. El animal en este estado atacaría a la mínima provocación con hechas tenales inhibitorias, como los núcleos ventromediales, que ya lo vimos, acá que nos hablan de tranquilidad, ¿cierto? Parte del hipocampo, es decir, convoluciones singulares y ambulante. Y la facilidad demasiado que tiene que ver con todo el mundo. Simplemente los ejemplos que pone para decir. ¿Y qué importancia tiene la recompensa o el castigo del comportamiento? Casi todo lo que hacemos durante el día está relacionado con la recompensa y el castigo. Sí, nuestra respuesta ante los estímulos es lo que nos hace seguir realizando la actividad o abandonarla, dependiendo si nos sentimos complacidos con ella, satisfechos con ella, agradables con ella, o efectivamente sentimos que nos está ocasionando daño o que sencillamente no nos gusta. Entonces, ¿cómo hacemos para hacerlo? Si queremos quitarnos o sentirnos tranquilos, inhibir centros de castigo y recompensa, dice, atenuar la actividad afectiva del animal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, si queremos sentirnos tranquilos o sentirnos tranquilos, inhibir centros de castigo y recompensa, dice, atenuar la actividad afectiva del animal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues,
Y esto está relacionado, por ejemplo, en psiquiatría con los estados de psicosis. Por eso que ellos pusieron en esa pusieron la clopramazina, que esto ya vimos en farmacología, o vamos a ver qué tiene que ver con los estados de psicosis. Y una cosa muy interesante que también se ha descubierto es qué tan importante es la estimulación de las zonas de recompensa o de castigo, ¿cierto?, para el aprendizaje o la memoria. Entonces se demostró que sí, que definitivamente tiene mucho que ver. La recompensa y el castigo tiene mucho que ver con lo que aprendemos. Desechamos el 99% de la información y solo guardamos un 1% de lo que o nos causa mucho dolor para no volver a repetir, ¿cierto?, o nos causa mucho o nos da una sensación agradable de placer para volverlo a repetir por el contrario. Una zona pero muy importante, ya no hablamos de hipotálamo, sino de hipocampo, no la vayan a confundir, por favor. Es el hipocampo, ya habíamos hablado algo ayer por la mañana cuando hablamos de memoria, ¿se acuerdan? Y hablamos de memoria a corto plazo y hablamos de memoria a largo plazo. Habíamos dicho que el hipocampo tiene que ver más con memoria a corto plazo y que más con memoria a largo plazo. Entonces, el hipocampo está aquí, ¿no? Acá, ahí en esa zona. Es una porción alargada de la capacidad y se relaciona con los amigdalinos de la mente de la casa, de la hipocampo y amígdala, y de la circunvolución que también están viendo ahí. Y para que me sigan sus conductas, por ejemplo, placer, ira, pasividad o impulso sexual excesivo. Entonces, las lesiones de ahí pueden dar hiperexcitabilidad o convulsiones. Y si se experimentan lesiones de hiperestimulación del hipocampo, las personas experimentarán alucinaciones olfatorias, visuales, auditivas, táctiles, siente que lo tocan, hueles cosas que no corresponden a la realidad, o ven o oyen voces que no disminuyen durante la convulsión, a pesar de que ya esté pasando. ¿Qué importancia tiene para el aprendizaje? Miren, una lesión crucial es anterior, por lo tanto, es importantísimo el hipocampo en la memoria a corto plazo. Eso es lo que dice allá, dice claro, la pereza recupera la mayor parte de los recuerdos, pero no logran adquirir información nueva, todo lo nuevo, todo lo anterior no puede. Conservan la memoria a corto plazo, pero si la información dura más o menos no la pueden conservar. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con memoria a corto plazo se ve afectado porque el hipocampo está relacionado directamente con. Estas son teorías que han avanzado. El hipocampo dice que surgió como una parte de la respuesta olfatoria y en nosotros, con el desarrollo evolutivo del hipocampo, se convirtió en un mecanismo importante para la adopción de decisiones. El hipocampo aporta el impulso que produce la traducción de la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Ayer hablamos que ¿cómo hacemos para convertir la memoria de corto plazo a largo plazo? Y lo que decíamos era que la memoria a largo plazo tiene que ver con cambios estructurales anatómicos y químicos de la sinapsis. Entonces, lo que intenta lograr el hipocampo es que para poder ayudarnos en el aprendizaje, es que lo que él capte como memoria a corto plazo, seamos capaces de convertirlo en memoria a largo plazo, o sea que seamos capaces de producir un cambio en la estructura de la sinapsis. Por eso dice ahí que el hipocampo transmite señales para que la mente repita constantemente la información nueva hasta que haga un almacenamiento permanente. Lo que ayer hablábamos como huellas de memoria. Lo que explicamos ayer como las huellas de memoria. Bien, ahora ya vimos hipotálamo, hipocampo. Vamos a la amígdala que está pegada al hipocampo. Entre otras cosas sirve para aumentar la disminuir la presión arterial, acelerar o frenar la frecuencia cardíaca, ya lo dijimos hace rato, incrementar o reducir la motilidad y las secreciones del aparato digestivo, la defecación o la micción, miosis y hidrasis, la piloerección, y está relacionada con la secreción de hormonas hipofisiales, aunque esto es una labor bastante importante. Entonces, miren todo lo que tiene que ver con algunas cosas. Movimientos tónicos, circulares, vinculados al olfato de alimentación, erección, eyaculación, ovulación y parto prematuro. Pero me interesa mucho lo de abajo, todo eso pues también, vamos a ver. Cólera, huida, castigo, dolor intenso y miedo semejante al patrón de ira y acciones de recompensa y placer. Quiere decir entonces que todo lo que tenga que ver
¿cierto? Con comportamiento, la amígdala está directamente relacionada, ya sea de ira, ya sea de castigo, de miedo, ¿cierto? O de recompensa y placer. Todo está relacionado con la amígdala. Hay un síndrome que se llama Club de Bushi, en el cual hay una ablación es una destrucción de la amígdala, en el cual el paciente, ¿cómo lo manifiesta? Deja de tener temor, acuérdense que la amígdala está relacionada con el temor, manifiesta inmensa curiosidad por todo, olvida con rapidez, tiene una tendencia a llevarse cualquier cosa a la boca y a veces hasta intenta comer objetos sólidos, no posee un fuerte impulso sexual. Esto me demuestra que tiene que ver la amígdala, piénsenlo al contrario, todo el comportamiento que tiene que ver con la amígdala. Bien, si hablamos ya de la corteza límbica, entonces tiene que estar relacionada con el área cerebral de la asociación con el control del comportamiento. Sí, esto fue lo que dije. Funciona como una zona de transición que transmite señales procedentes del resto de la corteza cerebral hasta el sistema límbico y también en un sentido opuesto. ¿Qué quiere decir entonces que la corteza límbica? Es una parte de la corteza que está relacionada con la corteza propiamente dicha y eso que acabamos de ver, con el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala, ¿cierto? Y lo relacionan. Por eso esta es la corteza cerebral. Aquí tenemos hipotálamo, tenemos tálamo y una parte de esa es la corteza límbica. Dice que si se cortaran esas, si se hacía una ablación de algunas áreas de la corteza límbica, tiene capacidad de generar cambios presentes del comportamiento humano. En otras palabras, entonces, la corteza límbica tiene que ver todo lo que tenga que ver relación con el comportamiento. Y volvemos otra vez con todo lo que ya hemos visto. No vamos a volver a caer en lo mismo. Si se daña la voz, comportar posterior, insomnio, asociación con intensa inquietud motora, incapacidad de estarse tranquilo, se pueden por todas partes constantemente. Si lo que se hace son las áreas de convulsiones de nivel arterial sospechoso, acuérdense que todo lo que tenga que ver con cuando vimos ayer también, hablamos de comunicación entre los dos hemisferios, el hemisferio dominante y el no dominante, hablamos de la importancia que tiene el cuerpo calloso. Aquí estamos hablando de lesiones de las circunvoluciones singulares anteriores o callosas. Son las porciones de la corteza límbica que ponen en comunicación la corteza cerebral prefrontal con la estructura límbica subcortical. Entonces se liberaban los centros de la ira en la región central y el hipotálamo con influencia prefrontal inhibitoria. Acuérdense que la región prefrontal tiene que ver con el juicio. Recuerda que ahí tenemos inteligencia para una, juicio para el otro y motivación y emotividad para el otro. Entonces, cuando se ve inhibida el área prefrontal, que es la que nos dice y nos crea juicios, pues inmediatamente dice que estará proclive a los ataques de ira más que lo normal, porque no tenemos en este momento activa el área prefrontal, que es la del juicio, la de los juicios matemáticos, filosóficos, como decimos.